el matrimonio en el plan original de Dios. Nos ponemos de pie. Vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Bien que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando. Con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Pidamos perdón a Dios de todo corazón. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que con amor generoso sobrepasas los méritos y los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, perdonando lo que inquieta nuestra conciencia y concediéndonos aún aquello que no nos atrevemos a pedir,
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. En este lado de la iglesia, para mantener el protocolo, cuando el moñito está en el medio, la gente se tiene que sentar en el medio, no en las esquinas. Así que traten de moverse más para el medio para que así no haya una persona detrás del banco, justo detrás de usted. Así que se mudan para el medio, en el cuarto banco si se mudan, eso mismo. Y ustedes dos para el medio, sí, si me hacen el favor. Eso mismo, excelente. Muy bien. Bueno, en la primera lectura, el plan de Dios. El plan de Dios sobre el matrimonio. Y hay dos frases claves en esa primera lectura, y Cristo quiere restablecer ese plan de Dios, el original, no el post-pecado, sino el original. Y hay dos frases claves. No es bueno que el hombre esté solo, y la segunda, esta es una ayuda igual a mí. Escuchemos. Lectura del libro del Génesis. El Señor Dios se dijo: no está bien que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien como él que le ayude. Entonces el Señor Dios modeló de arcilla todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y se los presentó al hombre, para ver qué nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el nombre que el hombre le pusiera. Así, el hombre puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo, pero no encontraba ninguno como él que lo ayudase. Entonces el Señor Dios dejó caer sobre el hombre un letargo, y el hombre se durmió. Le sacó una costilla y le cerró el sitio con carne. Y el Señor Dios trabajó la costilla que le había sacado al hombre, haciendo una mujer, y se la presentó al hombre. El hombre dijo: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será mujer, porque ha salido del hombre. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. El Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. El Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. Les recomiendo que hoy se propongan en el mes de octubre leer un capitulito de la carta a los Hebreos. En las próximas misas de los próximos domingos va a haber selecciones de esa carta espectacular sobre el sacerdocio de Cristo. Y en esa carta, fíjense, hoy, en la selección de hoy, ¿qué nos dice? Que como el Hijo de Dios venía a salvar a los hombres, no se hizo ángel, se hizo hombre. Se hizo, como va a decir el Evangelio, una carne con nosotros y no se avergüenza de llamarnos hermanos. Escuchemos. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, al que Dios había hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora coronado de gloria y honor por su pasión y muerte. Así, por la gracia de Dios, ha padecido la muerte para bien de todos. Dios, para quien y por quien existe todo, juzgó conveniente para llevar a una multitud de hijos a la gloria, perfeccionar y consagrar con sufrimientos al guía de su salvación. El santificador y los santificados proceden todos del mismo. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio, los judíos como los paganos, todos aceptaban el divorcio, pero había una disputa de cuáles eran las causales de divorcio, si era fácil, si era difícil, y entonces quieren probar a Jesús. Quieren ver cuál es la opinión de este maestro, ¿verdad?, sobre ese tema delicadísimo. Y Jesús sorprende a sus compañeros apóstoles con la respuesta que da, porque fíjense, después de que Jesús les responda, usualmente cuando vienen de mala fe a preguntarle a Jesucristo, Jesús les hace una pregunta a ellos, para que ellos mismos se contesten. Y los apóstoles estaban tan asombrados de la contestación de Jesús, que cuando llegan a la casa le dicen, oye, ¿es verdad lo que nosotros escuchamos que tú dijiste? Y Jesús nos dice, eso es así. Nos ponemos de pie.
Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron unos fariseos y le preguntaron a Jesús para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Él les replicó: ¿qué os ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió divorciarse dándole a la mujer un acta de repudio. Jesús les dijo: por vuestra terquedad dejó escrito Moisés este precepto. Al principio de la creación de Dios, los creó hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Y él les dijo: si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. El plan de Dios sobre el matrimonio, los efectos del pecado y nuestra respuesta al plan de Dios. Ese es el tema de las lecturas de hoy. Y voy a remitirme a unas catequesis que dio San Juan Pablo II en enero de 1980. Pero no cuenten los años, porque aquí algunos ya estábamos en los 80, estábamos vivitos y coleando. Eso no importa, porque lo que está diciendo es más buena noticia ahora que lo que di cuando lo dijo él. Pero después, si acaso lo quieren buscar en Vatican Vie, catequesis en enero y febrero de 1980. Y está explicando la primera lectura de hoy. Recuerden que en el Génesis hay dos versiones de la creación. La primera, el primer capítulo. Y aquí está la segunda versión. No es bueno que el hombre esté solo. Muy importante. El liberalismo político y filosófico tiene un pecado mortal, tiene un pecado original irreparable. Es bueno que el hombre esté solo. El individualismo absoluto y radical, en nombre de la libertad egoísta. Ese es su pecado original. El defecto grave, irremediable que tiene la filosofía y la política llamada liberal. Y aquí está el antídoto, para no decir la vacuna y que alguien se ofenda, ¿verdad? Este es el antídoto. No es bueno que el hombre esté solo. El hombre, por su propia naturaleza, es un ser
social. Es más, no llegamos al mundo si no es porque haya un hombre y una mujer que se junten. Así que si nosotros nos autocreamos, ¿verdad?, y nos creemos autosuficientes, un embuste desde el principio. No es bueno que el hombre esté solo. Fíjense, esta narración casi ingenua, pero profunda, nos dice, y Dios entonces modeló de la arcilla un chorro de animalitos, perito, gatito, tortuga, sapo, pájaro, y se los presentó al hombre. No es bueno que el hombre esté solo. Te hago entretenimiento, compañía. Y cada ser vivo llevaría el nombre que el hombre le pusiera. Muy importante, Dios comparte con el hombre lo que era exclusivo de Dios, porque Dios dijo, primera versión del Génesis, Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Hágase la tierra, y se hizo la tierra. Háganse las lumbreras para la noche, y se hicieron. Así que Dios es el que asigna los nombres. Aquí Dios le dice al hombre, tú ponle el nombre a las especies, dale nombre a los animales, comparto mi soberanía. Así el hombre le puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros, a las bestias, pero no encontraba ninguno como él. Qué importante. Y ahora entro dentro de lo que dice San Juan Pablo II. No es bueno que el varón esté solo, dice Dios Yahvé. Voy a hacerle una ayuda semejante. Lo mismo afirma el primer hombre. También él, después de haber tomado conciencia hasta el fondo de la propia soledad entre todos los seres vivientes sobre la tierra, espera una ayuda semejante a él. Ninguno de esos seres, los animales, ofrecía al hombre las condiciones que hacían posible existir, aquí viene la palabra crítica, en una relación de don recíproco. Dos palabras claves, solo y ayuda. Clave para comprender la esencia misma del don a nivel del hombre, como contenido existencial escrito en la verdad de que el hombre es imagen de Dios. Muy importante. Hemos sido creados a imagen y semejanza de un Dios que no es solo, es Trinidad. La Santísima Trinidad, a cuya imagen tú y yo, todos hemos sido hechos, es un misterio de amor entre tres personas, es un misterio de relación. Benedicto XVI, muy buen discípulo, compañero y socio de ese que está ahí, de ese santo, decía, el hombre es no solamente social por naturaleza, sino que es muy importante que tomemos conciencia de que somos imagen de un Dios Trinidad. Entonces, Dios no podía haber creado unisex. Los ángeles no tienen sexo, no son ni hombre ni mujer, porque no se reproducen. Pero hay unos animales que no se reproducen asexualmente. Creo que algunos caballitos de mar son entre esas especies así medio extrañas. Pero Dios quiso hacer dos versiones de su imagen. Hombre y mujer los creó. Así que esto es parte del Evangelio, parte de la fe cristiana. Hemos sido creados a imagen de un Dios que no es solo, necesita de otro. Y fíjense que el misterio de la Trinidad, ¿qué es? Padre, que tiene un hijo solamente. ¿Por qué? Porque se ha dado todo en ese hijo. El hijo es idéntico al Padre, excepto que no es el Padre. Entonces, don. El Padre le da la vida al Hijo, eternamente, desde siempre. Y el Hijo, en reciprocidad con el Padre, le ama y se aman entre sí, el Espíritu Santo. Así que fíjense que el misterio de Dios es un misterio de amor,
de don recíproco. Entonces, si nosotros estamos hechos a imagen de ese misterio, estamos hechos no para estar solos, sino para darnos. Para darnos. Entonces, el San Juan Pablo II dice, la primera conciencia que tiene el ser humano es: yo he recibido la vida de otros. Así que yo soy un don del Creador. Dios quiso que yo existiera. Hay unos papás hay unos esposos que quisieran y no pueden. Quisieran transmitir la vida y no pueden. Es Dios el que tiene que querer. Así que cada existencia de cada uno de nosotros es porque Dios ha querido que tú y yo existamos. Entonces, cuando yo tomo conciencia de que yo soy creado por un Dios que me ha querido por mí mismo, por eso me ha creado, que he recibido esa vida a través del don de otras dos personas que han hecho mutuo don entre sí, y entonces he llegado yo, hombre y mujer, dos versiones de la imagen de Dios, porque Dios no es ni hombre ni mujer, aunque lo llamamos padre, no es varón. Dios no es varón, ni hembra, ni trans, por si acaso, ¿verdad? Así que, hombre y mujer. Los científicos te pueden decir, ¿verdad? Los científicos, aquí tenemos doctores en medicina, ¿verdad? Que hay genes XX y XY. Esas son las únicas dos versiones que hay, ¿verdad? El sistema binario, que ahora hay que destruirlo porque hay que hacer los LGBTQ+, pero en la genética y en la biología solamente hay dos, ¿sí o no? Hembra y varón, nada más. Eso es parte del designio de Dios. Y eso lo están tratando de destruir, indoctrinando a los niños desde kindergarten, desde preescolar, infundiéndole que eso no es así, que tú escoges. Tú no eres criatura, tú eres tu propio Dios. Tú escoges. La sociedad te asigna un nombre y te pone nombre de nene y te inscribe como nene. Tú vas a decidir qué es lo que tú quieres ser. ¿No quieres lo que has recibido de tu ser? Cuando Dios Yahvé dice que no es bueno que el hombre esté solo, afirma que el hombre por sí solo no se realiza totalmente. Se realiza existiendo con alguno y más completamente existiendo para alguno. Solo y ayuda. Estas dos palabras indican precisamente lo fundamental y constitutivo que es para el hombre la relación y la comunión de las personas. Y comunión de personas significa existir en un recíproco en una relación de don recíproco. Cuando el hombre varón al despertar del sueño ve al hombre versión mujer tomada de él, dice: esto sí que es hueso de mis huesos y carne de mi sangre, esta es igual a mí. Estas palabras expresan en cierto sentido el comienzo subjetivamente beatificante, ¿ves? Lo llenó de alegría, de la experiencia del hombre en el mundo, en cuanto se ha verificado al principio, es decir, en el comienzo de la historia de la humanidad. Esto confirma el proceso de individualización del hombre en el mundo y nace, por así decir, de la profundidad misma de la soledad humana, que él vive como persona frente a las otras criaturas que no son personas, son animales. Hoy día compensan un poquito la soledad en que tanta gente vive, pero yo no me entrego a un perro o a un gato o a una cotorra o a una culebra. Esta verificación antropológica nos lleva al tema de la persona. Si tratásemos del sexo sin la persona, sin el misterio de la persona, firme ese santo que está ahí, quedaría destruida toda la educación de la antropología que encontramos en el libro de Génesis. Y eso es lo que hace hoy la ideología de género.
y la educación supuestamente sexual en las escuelas públicas destruye la relación entre la sexualidad y la persona, la separa. El sexo es algo que yo hago, no es algo que yo soy. El sexo sin la persona quedaría destruida toda la visión del hombre que encontramos en el libro del Génesis. ¿Qué es la creación? Un don que nace del amor de Dios. Y el hombre, al descubrir la nueva versión, es aquí un cuerpo que expresa una persona. Eso es lo que está diciendo Adán. Ese cuerpo, distinto al mío, revela al alma viviente. El cuerpo que expresa la feminidad para la masculinidad, como complementariedad de la masculinidad, y viceversa. La masculinidad para la feminidad manifiesta la reciprocidad en la comunión de las personas. Este es el cuerpo, testigo de la creación como un don fundamental, testigo, mi cuerpo, del amor como fuente de la que nació mi capacidad para donar. Tremendo. Esto es místico. Esto es la verdad. El sexo es el signo originario de una donación creadora, una toma de conciencia por parte del hombre, varón o mujer, de un don vivido, de un modo original. Y eso es lo que Cristo quiere restaurar en el Evangelio de hoy, cuando le vienen a plantear, ¿es fácil o es difícil el divorciarse? ¿Cuál de las dos versiones vamos a tener? Y Jesucristo los para en seco, les dice, ¿ustedes saben por qué? Fíjense que no dice Dios dio el permiso de divorciarse, Moisés. Porque ustedes tienen un corazón duro, y el corazón duro es fruto del pecado, no de la gracia original, con la cual Adán dice, esta sí que es otra persona como yo. Entonces, fíjense, el San Juan Pablo II dice, en nuestro cuerpo está inscrita nuestra vocación al amor. Él lo llama esponsalicio. El cuerpo tiene un valor esponsalicio, es decir, está llamado a ser esposo, es decir, a entregarse. Pero nosotros no está llamado a casarse. Cuidado. Este significado del cuerpo, llamado a esa complementariedad, confirma, dice el santo, hasta el fondo que el donar creador que brota del amor de Dios alcanzó la conciencia originaria del hombre, convirtiendo en él, el primer hombre y la primera mujer, una experiencia del don recíproco. Y por eso no tenían vergüenza, aunque estaban desnudos, porque se entendieron que eran un don como dos esposos que no tienen vergüenza al estar desnudos el uno al frente al otro. Al unirse entre sí tan íntimamente, se convierten literalmente en una sola carne. Someten en cierto sentido su humanidad a la bendición de la fecundidad. El hombre comienza a ser, con la conciencia de esta finalidad propia del masculino y femenino, consciente de su capacidad procreadora del propio cuerpo y del propio sexo, no se deja dominar por el instinto. Los animales, un lagartijo no pregunta, oye, ¿esta lagartija está linda o está flaca, gorda? No, los animales no, los perros y los gatos no preguntan, porque están dirigidos por una coacción interior que se llama instinto, pero no, el sexo humano personal no es un mero instinto. El concepto continúa el Papa, el concepto de instinto implica una coacción interior, pero el descubrimiento original del hombre llamado a ser esposo, esta sí que es carne de mi carne, sangre de mi sangre, hueso de mis huesos, creados por el amor como hombre y mujer, ambos están desnudos porque son libres de la misma libertad del don.
El cuerpo humano con su sexo masculino y femenino, visto en el misterio de la creación, es fuente de fecundidad y procreación. Aquí, dice el Papa, tenemos que cultivar el alma y dominar el cuerpo. Benedicto XVI hablaba muy como lo que los análisis de Benedicto XVI, yo creo que teológicamente son insuperables en su precisión, en su certeza, en su fidelidad al Evangelio. Pero Benedicto XVI dice, hay almas salvajes que no han sido cultivadas y por lo tanto no tienen dominio de sí. Esa es la tarea del ser humano, y de crecer y de madurar. Esa libertad es indispensable para que el hombre pueda darse a sí mismo. Para que yo me pueda convertir en don, tengo que tener dominio de mí mismo, autodominio. Eso se llama la virtud de la castidad. ¿Qué tal le parece si yo le regalo un cabrito que yo tengo y lo tengo perdido en un monte? Vaya y búscalo, te regalo el cabrito. ¡Ay, qué chévere! Pues ¿cómo yo voy a regalar algo que yo no tengo dominio sobre él? Entonces, para yo hacerme don a otro, tengo que tener dominio de mí mismo. Así de sencillo. Y no voy a encontrar la plenitud de mi misión si no es a través de un don sincero de mí mismo. El hombre es la única criatura en el mundo al que el Creador ha querido por sí misma, desde el principio. Pero está destinado, porque está hecho imagen de un Dios amor, a encontrarse a sí mismo solo a través de un don desinteresado de sí mismo. El hombre en el primer encuentro beatificante, la novia que Dios le prepara, encuentra de nuevo a la mujer y ella le encuentra a él. De este modo, el que acoge, él la acoge interiormente, como Dios la ha querido, por sí misma. Y recíprocamente ella lo acoge del mismo modo, tal como el Creador lo ha querido, por sí mismo. El cuerpo humano, orientado interiormente por el don sincero de la persona, revela no solo su ser masculino o ser femenino en el plano físico, sino que revela ese valor y esa belleza que sobrepasa la dimensión simplemente física de la sexualidad. Capacidad de expresar el amor en que todo ser humano se convierte en don. Y eso, cuando yo me hago don para otro, le afirmo su persona, porque tú eres importante. Así que, qué tremendo, qué precioso, ¿verdad? Ese es el plan. Y cuando le presentan a Jesús, ¿verdad? Le dicen, oye, ¿tú se puede divorciar? Jesús dice, al principio no era así. Ustedes tienen un corazón duro, pecador, y yo he venido a restablecer el principio. Eso dejó espantado. Los judíos tenían divorcio, los romanos tenían divorcio, todo el mundo aprobaba el divorcio. Y ahora viene este tipo a decir que eso no es el plan de Dios original, que eso es fruto del pecado, del egoísmo, de no vivir para el otro, sino vivir para uno mismo, utilizando a otra persona, manipulándola. Pornografía. Entonces se espantan, hasta los apóstoles dicen, oye, oímos bien, ¿tú quisiste decir eso? Y él dice, sí, yo quise decir eso. Bueno, pero fíjense, aquí tenemos un problema grave, y es que, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado en nuestra sociedad? Fruto del pecado, la destrucción de la familia, el matrimonio. Una estudiosa, jurista, católica y americana, y mujer, y esos son, yo creo que deben haber como 5 personas que llenan eso, son especímenes en estado de extinción. Se llama Mary Ann Glendon. Esta señora que fue profesora en Harvard Law School y fue la representante de Estados Unidos durante un cierto tiempo en la Embajada del Vaticano. Mary Ann Glendon dice que hasta los 60
el Estado respetaba a la familia. Pero a partir de la revolución sexual de los 60, la familia y la ley de familia se ha secularizado. Y desde la reforma protestante, la llamada reforma protestante, nunca había sufrido un cambio fundamental. Y dice, mire, cuando usted contrata a alguien para que le pinte su casa, y en medio de la pintura el señor dice, ay, yo no quiero pintar más, usted lo demanda, le dice, se forma un pleito. Hoy día, ella dice, el matrimonio ha sido desvalorizado, totalmente. Antes se solemnizaba, ahora se vulgariza. Ahora tú te casas con alguien, yo me caso, yo quiero vivir, a la semana te quieres divorciar, primero ahora te puedes casar con un notario, y después te puedes divorciar con un notario. Y nada, aquí no pasó nada. Se quitaron todas las dimensiones de moral, de que este es culpable y aquel es inocente, que tú no cumpliste con tu contrato, con tu parte. No, todo eso se desapareció y eso es el free for all, ¿verdad? Así que tú te puedes casar y descasar en una semana. Los obstáculos legales al matrimonio caen. Tolerancia para la diversidad y la no intervención y arreglar el matrimonio como tú quieras. Y dice ella que se han formado 3 nuevas clases de familia en el siglo XX. Nuevas clases. La cohabitación heterosexual, el amancebamiento en Boricua. En Boricua ha pasado, ¿verdad? Ahora son parejas, compañeros, ¿verdad? Así que de las parejas de facto, donde ninguno o dos no se han casado antes, y entonces el aumento de las parejas de facto está en todas las sociedades occidentales, está volviéndose lo normal. Yo me estremezco, yo me espanto, lo que les voy a decir ahora. Como ya tengo 17 años de párroco con esta gruta, ver jóvenes que hicieron su primera comunión aquí, que hicieron su confirmación aquí, que fueron líderes y participaron en el grupo de jóvenes, llegan a la universidad, empiezan a trabajar y se ponen a vivir con otra persona. Yo digo, hello, ¿qué pasó? Se intoxicaron con el mundo. No solamente eso es normal, es que así debiera ser. Entonces, miren a dónde hemos llegado. Ahora la gente ni se casa ni quieren tener hijos, quieren tener perros, no hijos. Yo conozco personas divorciadas que para compensar el divorcio han conseguido un perro, ahora tengo un hijo y después le celebran el cumpleaños. Pero es que eso no es de reírse, eso es de llorar. Eso es para llorar. La confusión que hay. La desvalorización de la vocación a ser don para otra persona. Así que el amancebamiento. Segunda clase de familia nueva. Lo que se llama reconstruidas. Personas casadas anteriormente, divorciadas y vueltas a casar. En la última década del siglo XX, en muchísimos países de Europa continental, 1/3 parte de los matrimonios que se estaban haciendo era de una segunda nupcias después de un divorcio. Tercera familia, tipo de familia, en las últimas 3 décadas del siglo XX, parejas homosexuales. Y en siglo XXI, la proliferación de las familias monoparentales, cuyos porcientos, ¿verdad?, son altísimos, ¿verdad? Decía un estudio que leí que
hoy día en Estados Unidos, 24 millones de niños en Estados Unidos van a ver primero un papá en la televisión que en su propia casa. Eso es espeluznante. Espeluznante. Así que la gente no se quiere casar, no quieren tener hijos, y cuando se juntan y se desjuntan rápidamente, el divorcio, no digamos, se ha mandado. Fíjense, se han hecho estudios y se han comprobado, miren, les voy a dar cita. Esto es sociología, no es teología, es sociología, para constatar el desastre cuando nos alejamos del plan de Dios. Eso es lo que quiero constatar. En Nueva Orleans, en el 1988, se encontró que 80% de los niños en hospitales psiquiátricos venían de hogares monoparentales. 80% de los niños en hospitales psiquiátricos en esa ciudad. Las estadísticas comprueban que los niños de familia, y no estoy acusando a una mamá que está tratando de sacar, no estoy acusando, estoy constatando unos datos. ¡Qué pena! Lo que estoy diciendo es que eso no debiera ser así, y no le estoy diciendo que se junte con otro, para que haya una persona, un varón en la casa. Lo que estoy es constatando hechos, ¿ok? No estoy acusando. Los niños de familias donde hay una familia monoparental, el control de sus emociones y el riesgo de enfermedad mental y la propensidad para usar alcohol y drogas aumenta dramáticamente en las llamadas familias monoparentales. Más niños de familias monoparentales tienen problemas en la escuela y son mucho más propensos a no estudiar en universidades. En Estados Unidos, 43% de los hombres jóvenes en la cárcel vienen de hogares monoparentales. 72% de los niños que han asesinado, han cometido homicidios, y 60% de aquellos que han sido violados no tenían un padre en su casa. Y en Italia y en Francia, 50% de todos los adictos a drogas vienen de familias monoparentales. Y los suicidios de los niños se han cuadruplicado en Estados Unidos desde 1985. Los medios de comunicación, los programas y demás, han asaltado a los varones. Porque fíjense, pasó una cosa en el siglo XX que no hemos tomado conciencia de su importancia: la revolución bolchevique. En la revolución bolchevique, los comunistas dijeron que el matrimonio era una forma de esclavitud de los machos a las hembras y que había que destruirlo. Vean lo que pasó cuando Lenin llegó al poder a Rusia. Se aprobó la sodomía, se aprobó la prostitución, se aprobó el divorcio por cualquier razón. Los hijos iban a ser del Estado. Ese es el que tenía el deber de educarlos. El Estado. El Estado, los obreros iban a ser para la nueva Rusia soviética. Y el matrimonio se desolemnizó. Usted iba a donde un notario y se casaba, los dos obreros. Se acabó. Así que fíjense que las teorías marxistas que se aplicaron cuando llegó la revolución bolchevique en China, en Rusia, eso es lo que tenemos hoy día. Porque se llama marxismo cultural, donde ya no es el obrero contra el capitalista, es la hembra contra el macho. Esa es la nueva lucha de clases. Y entonces hay que destruir. Y en Estados Unidos, miren, en Estados Unidos hay muchas mujeres
que están escogiendo ser madres fuera de matrimonio sin padres. La quinta nueva forma de familia. ¿Okay? Así que hay unas feministas marxistas, Peggy Drexler, Rosanna Hertz, de Wellesley College, que Madonna, Rosie O'Donnell, Diane Keaton, high profile showbiz moms, que creen que ser una madre soltera es algo chic. El último acto de liberación de una mujer fuerte. La ausencia del padre en las familias hoy tiene proporciones masivas. Y no es solamente los individuos que están afectados, la sociedad también. Padres ausentes generan niños sin autocontrol, salvajes. La nueva normalidad. Así que, plan de Dios y todos sus elementos no negociables, creados a imagen de Dios, sociales por naturaleza, hombre y mujer los hizo, los creó, igual dignidad, llamados a la fecundidad, a compartir queremos hacernos una sola carne en un hijo. Yo no soy Salomón, yo no puedo decirle a tus papás te divorciaron, pues mira, vamos a aportar esto que es de tu país, se lo lleva a tu país. Entonces yo no puedo partir un nene, ¿verdad? Cuando se divorcian. No. ¿Alguien puede celebrar un divorcio? No me digan si me le diré del sinvergüenza, yo entiendo eso, pero yo celebro un divorcio. Me parece que no. Los divorcios no son para celebrar, son para llorar. La Iglesia manda que las mujeres y los hombres se queden en una relación tóxica hasta que se mueran. No. Y les voy a leer el Código de Derecho Canónico, el 1153. Las razones por la Iglesia, que entiende la Iglesia, aunque se hayan casado con sacramentos, que las personas se pueden separar. Les voy a leer. Si uno de los cónyuges pone en grave peligro espiritual o corporal, me está volviendo loca, me da puño, violencia, me amenaza. Si uno de los cónyuges pone en grave peligro espiritual o corporal al otro, o a la prole, o a los hijos, o de otro modo hace demasiada dura la vida en común, es un vividor, usa droga, no digamos adulterio, proporciona al otro cónyuge, al inocente, un motivo legítimo para separarse. La dureza del corazón, el egoísmo glorificado como un derecho absoluto de libertad, los sentimientos sobre toda verdad objetiva. Ya no te quiero. Oiga, ¿qué usted le diría a un papá o a una mamá que le dice a un hijo, mira, ya yo no te quiero, lárgate? Que te cuide tu abuela o que te cuide el Estado o que te cuide la vecina. Yo lo llamaría un irresponsable, ¿verdad que sí? Pero ahora, pues dos personas solemnemente casadas pueden decir, oye, yo no te quiero, así que bye. La dureza del corazón. Ahí están las consecuencias. Así que miren lo que he hecho en este sermón. He propuesto el plan de Dios, con esas frases luminosas del Génesis 2, ¿verdad? No es bueno que el hombre esté solo, hay que buscar una ayuda, hay que buscar un equipo de iguales, de personas iguales, en dos versiones, femenina y masculina, no hay más, no hay más. Ay, pero hay algunas personas que no encajan dentro de ese sistema binario. Es verdad, no llega ni al 10%. Vamos a hacer del 7% la norma. Vamos a dedicar a que todo el mundo aspire a ser... Oiga, ¿cuántas personas nacen ciegas? ¿Cuántas personas nacen sordas? ¿Cuántas personas nacen mudas? La gente celebra, soy ciego, qué bueno. No, porque si tienes ojos es porque en el plan de Dios es para que veas.
Y por eso Jesús hacía los milagros y sanaba a los ciegos, porque en el reino de los cielos vamos a ver. Y si eres sordo, vas a escuchar. Así que cuando hay una persona que le falta por razones químicas, culturales, crianza, lo que sea, experiencias malas, y no encuadran y no aceptan su identidad sexual, eso es un problema que tiene ayudas y soluciones, pero eso no es la norma para glorificar. Vamos a celebrar que somos ciegos. ¿Me entendieron lo que estoy diciendo? Así que el plan de Dios, el desastre de los corazones duros, las estadísticas, nuestra sociedad, doña Elba, usted que es trabajadora social aquí, ¿cómo usted ve nuestra sociedad? ¿Verdad que está? Que usted la ha visto. ¿Cuántos años usted tiene de trabajadora social? Más de 30. ¿Verdad? No voy a decir su edad, pero más de 30, ¿verdad? Y usted ha visto, ¿verdad?, cómo se ha degenerado la familia, se ha destruido, los niños están cada vez más salvajitos, ¿verdad que sí? ¿Estoy diciendo mentiras? No, ¿verdad? Pues entonces, ahí están los frutos del endurecimiento del corazón del hombre que se aleja de Dios. ¿Qué remedio tenemos? Pues mira, vamos a tener que orar, porque todo el mundo aquí está salpicado con el divorcio. Todo el mundo, aquí no hay nadie que no haya sido salpicado por el divorcio. De un pariente, de un amigo, de un hijo, de un vecino, de un amigo. Todo el mundo está salpicado del divorcio. Y ustedes han visto que la gente diga, ay, voy a celebrar, este es el aniversario de mi divorcio. Quizás usted celebre su liberación, ¿verdad? Pero el divorcio, cuando uno entra en una relación, uno dice, yo quiero tener un hijo para tener un aborto. Uno tiene que estar loco, ¿verdad? Quiero quedar preñado porque yo quiero experimentar un aborto. Eso es como si tú dices, yo quiero casarme para divorciarme. Son cosas dolorosas. Las víctimas del divorcio. Miren, en Estados Unidos una señora, yo creo que son abogadas judías, hicieron un estudio en California, el estado más, ¿verdad?, más liberal, más esto y lo otro, más progresista, esa es la nueva palabra. Ya el liberal está un poquito en desuso, ahora hay que ser progresista. Ahora no todos los demócratas son buenos, los demócratas progresistas, esos son los verdaderamente salvadores del mundo, ¿verdad? Bueno, pero los progresistas, pues, y ellas empezaron a estudiar y se dieron cuenta que, ¿saben cuál es el problema del divorcio en los 50 años que ellas hicieron ese estudio en California? El empobrecimiento. No hay que ser bruto para darse cuenta que cuando un papá y una mamá colaboran con su salario y tienen una casa juntos, que es mucho más difícil mantener dos casas separadas, ¿sí o no? Es bien sencillo, eso es matemática. Así que el divorcio lo que ha causado es el empobrecimiento de los niños. Y cuando tú metes un extraño en tu casa y tienes una nena preadolescente, cuidado. Cuidado. Así que, hermanos, ¿esto es evangelio? ¿Esto es buena noticia o es una malísima noticia? ¿Recordarles cuál es el plan de Dios es una mala noticia? Creo que es una invitación a la conversión. Eso es lo que está, ¿verdad? Es decir, que para no hablar de vacuna, tienen que buscar una forma en que nuestros hijos se defiendan de esta basura, de este plan anti-Dios, pero a rajatabla, que nos posee. Ya las sociedades occidentales, todas prácticamente, están en esa línea. Oye, Jesucito, ¿de veras que tú le contestaste a los fariseos así? Sí. Ese no es el plan original de Dios. Y yo he venido a restablecer. Oye Jesucito, ¿y cómo tú te haces don si tú no te casaste? ¿Cómo tú te hiciste don para los demás? Tomen mi cuerpo, beban mi sangre. Me hice una carne con ustedes al hacerme hombre. Ahora quiero que ustedes se transformen en mí. Mi darme es por vía de sacrificio.
Igual que el pan para alimentarte y tú te lo comes, se tiene que ir desintegrando dentro de ti. Pues Jesucristo nos ha facilitado con su Eucaristía ese don y nos enseña: cuando tú aprendas, no hay mayor amor que dar la vida por el amigo, entonces estarás asomándote a ese reino de los cielos, donde la comunión perfecta entre las personas con Dios y entre sí se va a llevar a término. A eso nos está invitando Jesucristo, y no creo que nadie que tenga 2 dedos de frente va a decir: no me gusta tu plan. En el credo no aparece el matrimonio, pero cuando nosotros decimos que sí al Evangelio de Jesucristo, en ese Evangelio aparece el matrimonio. Nos ponemos de pie con el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, a nuestro Padre Dios y vamos a pedirle que Él nos ayude a vivir su plan, que no es un ideal. Hay algunos que han dicho: el matrimonio cristiano es un ideal. Es una palabra demasiado floja y demasiado subjetiva. El matrimonio es una llamada a la santidad, es una vocación. Las vocaciones no son ideales, son llamados de Dios, no son proyectos míos. Para que la Santa Iglesia proclame el Evangelio del matrimonio y de la familia en su integridad y sin miedo a un mundo que necesita escuchar que su corazón está duro, pero que el Señor quiere ablandarlo. Roguemos al Señor por todos los pastores en la Iglesia, que son los obispos y sus colaboradores, los presbíteros, para que sean fieles, hablen cuando hay que hablar, defiendan cuando hay que defender, propongan cuando hay que proponer la verdad, el Evangelio sobre la familia y el matrimonio. Roguemos al Señor. Pidamos por todas las autoridades culturales, políticas, económicas, para que no fomenten la degradación de la familia y del matrimonio, porque están fomentando la destrucción de la sociedad. Roguemos al Señor por todos los que buscan trabajo, no encuentran, por los que están exiliados, refugiados, han tenido que salir por violencias en sus particulares países. Ahora mismo están golpeando a los venezolanos que están en la parte norte de Chile, están votando a los haitianos que están tratando de entrar en Estados Unidos. Pues vamos a rezar por esos hermanos nuestros, también los afganos, que están tratando de salir más rápido que ligero de los nuevos musulmanes tan buenos que han llegado al poder
tan fácilmente. Roguemos al Señor. Ofrecemos la misa por los familiares difuntos de este padrecito que está aquí, por nuestra querida doña Judith Fernández Justo, Luis Muñiz Álvarez, por los difuntos de la familia Elías Vegas, por nuestra querida doña Leti Cancel Cruz, que fue feligrés nuestra durante muchos años, también por el eterno descanso de Fermín Negrón, Eduvige Rivera, Joaquín García y las ánimas del purgatorio. Roguemos al Señor. También ofrecemos la misa por el eterno descanso de Héctor David Ballester Carrasquillo, Juan Francisco Cebollero, Padre, Hijo, y Pedro Cebollero, y Monserrate Rodríguez, Annie Gates de Guillermetti, Emilio Cruz Cedeño, que cumplió 6 años el 30 de septiembre de haber sido llamado por Dios a su presencia. Roguemos al Señor. También ofrecemos la misa por el eterno descanso de don Fernando Oliver Polanco, la salud también por los miembros difuntos de la familia Santini Hernández, Aida Luz Ferrer, Gilberto Jiménez, Reinaldo Figueroa, Raquel Quiles, María Rivera Ríos, Santos Aguilar, Antonia Ramos, Toñita, nuestra querida doña Toñita, y don Rafael Claudio León, don José E. Silva, don Sebastián Echevarría. Por todos esos difuntos, roguemos al Señor. También ofrecemos la misa por los miembros vivos de la familia Santini Hernández y la salud de María de los Ángeles, Tati. También por la salud de Grafton Howard, por la salud de la hermana de doña Marcia, Eufrasia. También en acción de gracias y en cumpleaños de doña Charito Rivera, los que tienen su teléfono, llámenla hoy, felicítenla de maldad y por sus intenciones. También por la salud de María Paniagua Ramos, que está en intensivo, y por la salud de Víctor Nevado, y en acción de gracias a la Divina Misericordia por un favor concedido, roguemos al Señor. Y ahora en silencio, cada cual le presenta al Señor sus intenciones particulares para esta misa. Acoge, oh Padre, a tus hijos en el camino de cada día y ayúdanos a vivir con gozo tu proyecto de amor para con nosotros. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Para
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, la oblación instituida por ti y por estos sagrados misterios que celebramos. Danos la gracia de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú creaste cuanto existe en el mundo y estableciste el curso y la variedad de los tiempos. Formaste al hombre a tu imagen y sometiste a su poder las maravillas del universo, para que en nombre tuyo dominara la creación y te alabara constantemente por tus obras, por Cristo Señor nuestro. Por eso te alabamos con los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar con alegría. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz
Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles y los mártires, San Francisco de Borja y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Roberto y su obispo auxiliar Alberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Recemos con humildad y confianza diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Va a haber dos ministros ofreciendo la comunión. Don Juan Carlos va a estar en esta esquinita, yo voy a estar en esta. Le llevaré a las personas ancianitas la comunión, los primeros que están sentados en los primeros dos bancos. Los demás, ya saben, van a esperar a que la ujier, doña Anabel, les indique. Don Juan Carlos no está solo para los de allá, sino al que esté le toque el turno. Si vinieron juntos en el carro, se pueden acercar juntos a comulgar. Todos los que van a comulgar, bueno, los que van a hacer comunión espiritual, siéntense. Los que van a hacer comunión sacramental, van enfilándose y vuelven a sus bancos por los pasillos. Recuerde que cuando usted recibe la comunión en la mano, tiene que comulgar frente al ministro. Cuerpo de Cristo.
Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, sácianos con el sacramento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, para que nos transformemos en aquello que hemos recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. Se pueden sentar un momentito. Esta segunda colecta es para ayudar a sufragar los gastos de electricidad de nuestra parroquia. Ustedes saben, peor servicio y más alto cargo, ¿verdad? Más cara la luz y peor servicio. Esa es la combinación que nos ha tocado, ¿verdad? Por las decisiones
poco prudentes de nuestros gobernantes. Pero nada, esa es la razón de esta segunda colecta. Recuerden, están todos invitados el sábado. El sábado están invitados, vamos a hacer un recorrido que va a empezar en el Museo de Arte e Historia en San Juan, que era frente a La Perla, ¿verdad? En la calle Fernando Norzagaray. Así que ahí está al lado del convento de los dominicos. Allí va a empezar, porque allí está parte del tesoro de la catedral. Y vamos a empezar el recorrido de la catedral con eso, con esa visita. Y luego vamos a bajar a la catedral. Además que a las 9 de la mañana, va a ser a las 9, no a las 10, pues todavía uno puede encontrar buen estacionamiento en el viejo San Juan. Así que están todos invitados. Y para prepararse para ese recorrido, el viernes, el día antes, a las 7:30 por Zoom, y ahí tiene el Zoom meeting. No necesita passcode. Así que don Luis Ocasio me asegura que el viernes a las 7:30 vamos a tener esa presentación adelantando lo que vamos a ver para que podamos apreciar lo que vamos a ver antes de llegar allí, sobre la historia de los obispos más importantes, la catedral y su tesoro. ¿Ok? Por fuerza mayor no pudo haber el programa sobre los 10 mandamientos, así que este jueves sí va a haber a las 7:30 y ahí está cómo usted puede accesarlo. El visitante, pues ya los obispos dieron permiso para que el visitante no nos contagiase de COVID. Y entonces está a 25 chavos hoy porque nada más tiene unas pocas paginitas, ¿ok? Así que si quieren comprar el visitante, ya lo tenemos disponible, ¿ok? Creo que todavía quedaban algunos tostones de pana. Una bolsita de 8 tostones por 2 pesos. ¡Wow! Arránquele la mano. Si usted no pidió el almuerzo de hoy, no pase, porque ya todos los almuerzos extras que hicieron se acabaron en la misa de 8. Okay, así que si usted no hizo una prenotación del almuerzo, estamos vendiendo todos los domingos de 9 a 12 un almuerzo por $6. No le voy a decir lo que era porque no lo pueden comprar. Pero si ya usted lo había pagado, de antemano, pues entonces sí haga la fila porque se lo van a entregar. Y, ¿quedan tostones? Yo creo que sí. Así que usted haga la fila y dice, yo quiero una bolsita de 8 tostones por 2 pesitos. Eso sí queda, creo que queda, no sé. Porque aquí las cosas se venden tan rápido que un abrir y cerrar de ojos, hay unos amantes de tostones de pana que van por allí y los monopolizan, los compran todos. Pero prueba, te pregunte, que no se pierde nada preguntando, ¿ok? Así que un poquito de esos son los anuncios más importantes. Ya saben, sábado a las 9 de la mañana, pero no en catedral, no se vayan, ay padre, ¿por qué era de catedral? Pues no es en catedral que vamos a empezar, es en el museo, arriba, en la parte al lado, cerca de la iglesia de San José. Allá es donde vamos a empezar y vamos a acabar en catedral. Nos ponemos de pie para pedirle a la Virgen que nos cuide en esta pandemia. La estrella del cielo que amamantó al Señor arrancó de raíz la plaga de la muerte que sembró el primer padre de los seres humanos. Que la propia estrella se digne ahora detener los elementos cuya hostilidad golpea a la gente con el flagelo de la funesta muerte. Oh piadosísima estrella del mar, defiéndenos de la pandemia y escúchanos, Señora, pues tu Hijo te honra al no negarte nada. Sálvanos, oh Jesús, a nosotros por quienes te suplica tu Madre, la Virgen. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Y antes de poder ir en paz, el próximo domingo tenemos lasaña por 6 pesitos, doña Raquel, no tiene que cocinar ni lasaña con 5 quesos. Así que ahí está don Adán, que va a apuntar a los que quieren apuntarse para el próximo domingo de 9 a 12. Puede pasar a recoger lasaña. Pueden ir en paz. Salve, salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas
las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.